deje de ser como yo. En todo me persigue, quiere vestirse igual que yo, quiere comer lo mismo que yo. A donde yo aparezco, él ahí está. ¿Tú eres gay? Yo soy hombre, yo soy straight. Me empezó a jugar con el jabón atrás, la espalda, las nalgas y lo volteé y lo agarré de conejito. Hubo un momento que fueron parejas. Yo estaba confundido, doctor Apolo, aclaro. Hace 3 meses conocí a una perra, discúlpenme. Ok. Y ahí fue donde todo cambió. Los noviecitos gemelos. Qué lindos. Ella me contó que nunca había estado con ningún hombre y yo le dije, bueno, si quieres probar, aquí tienes uno. Este descarado se metió con ella, la enamoró y la embarazó. Ella fue la que me abrió los pies. Se los hubiera cerrado, descarado. Ah, se los hubiese cerrado. Yo soy hombre. Hombre. ¿Y por qué seguiste acostándote con ella? Exacto. No, ella me ofrecía dinero, doctora. Que un anormal como este, un estúpido, diga una estupidez de ese tamaño. Dice, esto para caerle así a golpes con el martillo. Estaba relajado en ese momento. Yo no quería nada Relajado con te ella. voy a dejar yo cuando te Yo una lo que quería era galleta. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta inglés Charles Colton dijo: la imitación es la forma más sincera de adulación. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, lo peor que me pudo haber pasado es que se me atravesara esta vaca en mi camino. Seamos el número 10 y nada nos va a separar. ¿Te vas de viaje? No, doctora Apolo, tengo pruebas. ¿Has traído una maleta de pruebas? Ok. Charlie, tú eres Doctora el demandante, ¿cómo estás? Muy bien, doctor Apolo. Charlie y Contento de estar Carlos. aquí con O sea, usted. que tú te llamas Charlie, que en inglés es Carlos, y él se llama Carlos. También Ok. se llama conejito. Doctor Él es Apolo, conejito. yo estoy aquí, doctor Apolo, porque realmente pido su ayuda. Quiero ponerle una restricción a este hombre. Quiero que se largue de mi casa. Quiero que se aparte de mi vida. Me tiene enfadado, me tiene molesto. Quiero que deje de ser como yo. En todo me persigue. Quiere vestirse igual que yo. Quiere comer lo mismo que yo. A donde yo aparezco, él ahí está siempre. Estoy harto, doctor Apolo. Excepto que a ti te cierra el chaleco y a él no. Es una vaca, doctor Apolo. Véalo. Es una vaca. Doctora, no me sirve porque por él subí todo este No, peso. ya me di por cuenta, ya esto, me este di es cuenta. amor que él Cállate, quiso. panzón. Ok. Entonces, has venido aquí a desalojarlo porque viven juntos. Así es, doctor Viven Apolo. en el mismo lugar. Tengo 7 años de vivir con él, Ok, por pero- desgracia. Y además quieres una orden de alejamiento. Que se una largue, restricción, que se largue de mi no vida. se acerque a ti. Jamás, doctor Apolo, que Ok, se largue. perfecto. Ahora cuéntame los hechos que le dan valor a tus exigencias. Así es, doctor Apolo. Mire, hace 7 años, una tarde yo venía del trabajo. Yo soy enfermero. Entonces venía de mi Enfermera. trabajo. No, espérate. Yo venía de mi trabajo, doctor Apolo, y oí unos disparos, escuché unos balazos. Entonces me dio la curiosidad de ir a ver a dónde habían sido los balazos y lo encontré tirado. Lo miré ensangrentado y lo ayudé, realmente lo ayudé. Le di primeros auxilios porque yo, como le digo, soy enfermero. Y al ver que pues no reaccionaba, no lo podía volver en sí, le hablé a la ambulancia. Llega la ambulancia y me voy con él. Entonces yo estoy al pendiente de él en el hospital y le pregunto al doctor que si no llevaba alguna identificación o algo para hablarle a sus familiares. El doctor me dijo que no llevaba nada. Entonces, pues yo me hice cargo, me hice responsable de él y lo fui a visitar, excepto le llevaba rosas, le llevaba yo fruta, comida, cuando él estaba ahí. Pero, porque, un momento. Vamos a decirlo, ¿Tú eres doctora. gay? ¿Tú No, eres gay? yo soy hombre, yo soy straight, No, un momentito, doctora. un momento. Gay hay hombres también. No, doctora. Sí, señor. A mí me gustan las mujeres, doctora Polo. ¿Y por qué le 100%. llevaba flores? Mentirosa. Yo lo...
Doctora Polo, Es una mentirosa. se puede decir que por una gratificación a este hombre. ¿Una ¿Por qué? Por una gratificación. Yo era un hombre confundido, vamos a decirlo así. Me sentía mal. Estabas confundido Está en el confundido. momento. Doctora Polo, yo sufrí de depresión. Tomé medicamentos para la depresión. Tenía una vida estresante. Me sentía solo, vivía solo. Entonces, cuando yo lo conozco a él, entablo una amistad de química. Es algo bonito. Y cuando él me dice que no tiene a dónde vivir, yo decido y opto por llevarlo a mi casa. Le brindo las puertas de mi casa, le brindo mi hogar. Incluso cuando él se empieza a recuperar, agarra y me dice que él ya se siente competente para ir al supermercado y que le dejara dinero para que él cocinara. Entonces él empezó a cocinar y a fuerza quería que yo comiera lo mismo que yo. Iba yo a las tiendas, iba conmigo y si yo me compraba una ropa, él también quería la misma ropa. Qué mentirosa. O sea, que comenzó a imitarte en todo. En todo. Al último, el doctor me estaba corriendo ya de mi trabajo porque él llegaba a la clínica y también quería hacer el trabajo que yo hacía como enfermero. Le dije, oye, ¿te has vuelto loco? ¿Qué es lo que te Yo le pasa? llevaba Para eso hay que doctora. tener Es educación y mentiroso. entrenamiento. Ok, entonces, llevan 7 años juntos, como 7 pareja. 7 No, años. no como pareja, doctora Polo. Él es mi roommate, pero no como pareja. Pero hubo un momento que fueron parejas. Yo estaba confundido, doctora Polo, aclaro. Nunca como pareja. Yo no soy gay, doctora Está Polo. confundida, doctor Pablo. Está Nunca como confundido. pareja. No, doctora Polo. ¿Pero Mentira. estabas confundido o no? Sí estaba. Estaba confundido. Tú lo has dicho, estaba. Estás porque te gusta. Doctora Polo, por favor. ¿Y entonces qué ha pasado ahora? Que ahora quieres terminar con todo y que se desaloje, porque no hay violencia entre ustedes. No me vas o sea, la orden de alejamiento, ¿por qué? Que Si yo no una hay vieja- violencia, ¿cuál es llegó el una vieja- problema? Doctora Polo, lo que pasa que yo hace unos meses atrás empecé a ir a la iglesia. Empecé a ir porque este hombre me empezó a traumar. Hace como unos 2 años para acá empezó a traumar mi vida. Quería ser igual que yo, quería que comiera lo mismo que yo. A donde yo iba, quería ir conmigo. Wow. Me traumé. Entonces decidí encontrar paz en Dios y me fui a la iglesia. Ok. Ahí en la iglesia yo encontré una mujer la cual me enamoré con toda el alma. 3 meses. ok. 3 meses. Yo le di 7 años de mi vida. ¿Tú qué Por me dijiste, esa Panzón? razón, entonces es que quieres terminar con él. No, yo ya no lo soporto. Yo estuve confundido, como Pues le mira digo, cómo me doctora Polo. tienes, bien pesado. Doctora Polo, por favor. Yo Y no lo- cuando le dijiste a él que querías terminar, ¿qué pasó? Él agarró y me dijo que no se iba a ir de la casa, que por mi culpa él estaba así de panzón, que por mi culpa él está así, que yo le destrocé la vida, que yo le arruiné toda su vida. Después de que yo lo ayudé, ahora él me dice que yo le destrocé la vida, que yo le arruiné su vida. Ok, entonces por esa razón quieres terminar con todo, que él se mude de tu casa. Sí. Y además que no se acerque más a ti, no Sí. por violencia, sino porque esto ha terminado y él no quiere dejar de verte y de imitarte. Yo odio y detesto a los panzones, odio y detesto a los gordos. Me dan pánico, doctora Polo. Cuando Ok. lo conocí yo era flaco. ¿Tú eras flaco? Era flaco. Sí. Y nomás me vi con él y mire, me llené. Pero como han comido, Él Dios quería que me mío. llenara. Él me decía que me quería así me quería él. Eso es mentira, Ok. doctora Polo. ¿Cómo respondes a la demanda? Mire, doctora, le voy a llevar, hace 10 años yo andaba metido en pandillas. Yo iba a los clubs de gays y yo los agarraba y les pegaba porque no me caían bien a mí. Es O la sea, que verdad. tú eras Un muchacho- uno de los que hacía crímenes de odio Crímenes de odio, doctora. contra los homosexuales. Sí. Que Y ahora esa- están tan relevantes porque han matado unos cuantos en otros países y todo. Y esa noche, pues, yo iba a un club a buscar a unos muchachos para darles unas cachetadas. Y me encontré con otros muchachos de otro barrio y me tiraron. Tú eras gay, yo, Te entiéndelo. dispararon con una... Me dispararon. No, cállate, chula, por favor, cállate. Es gay, doctora Polo, puedo Bueno, sí, está afirmarlo. bien, pero mira cómo era la historia. Mira, Mira conejito, cómo por era. favor, conejito, por favor. Y mire, entonces pasó un tiempo, yo estaba tirado en el suelo y llegó él y me rescató, me llevó al hospital. Y él iba todos los días a verme, todos los días iba y se sentaba conmigo y platicaba. Y un día empezó a traerme flores, hasta pedazos de pollo, carne. Y, pues, yo no lo conozco al señor, pero me está haciendo amistad. Se dio cuenta que yo no tenía familia. Me dice, ¿te quieres quedar conmigo? Yo te traigo a mi casa. Ok, aguanta ahí. Voy a hacer un corto receso. Ok. Y quiero que me enseñes alguno de Le las voy a cosas que enseñar, trajiste doctora. en el maletón Le ese. voy a enseñar. Regresamos después de este corto receso. No se vaya. Tenías prejuicio y discriminación contra la gente gay. Así y es. tú ibas a los lugares, a los clubes gays, a golpear y a maltratar a los gays. Míralo a él vistiéndote allí. Ay, qué monos están. Ay, lindísimo, qué sexy. Y después me dice que quería que lo rellenara él. Sí, ya, yo entiendo, no te preocupes. Doctora Mi vida Polo, yo sin soy nada, hombre. Y si quiere que me vaya, que me dé alimony. Caso cerrado.